Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y recuerdo que estamos dedicando unos cuantos programas al examen de conciencia, que es parte de esos pasos que da el cristiano en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. Recordáis que 5 son los pasos principales que tiene el sacramento de la penitencia: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al confesor y cumplir la penitencia. El Catecismo, en el punto 1454, dentro de lo que es la contrición, habla del examen de conciencia, que decimos que el examen de conciencia es un conocer nuestra vida a los ojos de Dios, ver si nuestra vida es agradable para el Señor, conocernos bajo su perspectiva, y por eso se nos sugiere que hagamos un examen de conciencia no únicamente bajo esa perspectiva de lo que a mí me parece de mi vida, sino dejando que el Señor me hable. Para eso recurrimos a la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios hacemos luz en nuestra existencia. Lámpara es su palabra para nuestros pasos, y un buen examen de conciencia recurre a la palabra de Dios para conocernos mejor en qué nuestra vida es conforme a su voluntad y en qué se ha apartado de ella. Hicimos el examen de conciencia siguiendo los 10 mandamientos, y ahora estamos haciéndolo, pues si Dios quiere hoy terminaremos, pues siguiendo el examen de conciencia de 1 Corintios 13, las características de la caridad. La caridad es paciente, la caridad es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma cuentas del mal. Aquí lo habíamos dejado y vamos a terminar esta parte que sigue a partir de ahora. No se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Bueno, no se alegra de la injusticia. Este es el punto donde lo habíamos dejado. ¿Qué significa esto de no se alegra de la injusticia? Evidentemente, alegrarse de la injusticia, así digamos a palo seco, como se dice popularmente, ¿no? A palo seco, alegrarse de la injusticia por la injusticia, pues la verdad es que es casi un pecado diabólico en su literalidad, ¿no? Generalmente cuando cometemos nuestros pecados, a diferencia de Satanás, ¿no? Que Satanás pues busca el mal por el mal, ¿no? Nuestro pecado no suele ser de ese tipo diabólico. Nosotros buscamos el mal bajo la especie de bien, es decir, buscamos un provecho propio. Buscamos un bien, aunque tengamos que hacer un mal para conseguirlo, ¿no? Nuestro pecado suele ser de alguna manera un mal disfrazado de bien, pero en el fondo es un mal, claro, por eso es pecado, si al contrario no lo sería. Por eso alegrarse de la injusticia y alegrarse del mal por el mal es más bien un pecado diabólico. Pero sin embargo, aunque el hombre, por la gracia de Dios, no, pues difícilmente o muy raramente comete ese pecado diabólico, sin embargo sí que existen otros matices, ¿no? Otras formas, ¿no? de caer en esta especie de alegrarse de la injusticia. Por ejemplo, en eso que se dice tanto, ¿no? de el placer de la venganza. El placer de la venganza. Esto está rozando ese alegrarse de la injusticia. Hay una visión como si el placer, dicen algunos, ¿no? Desde el punto de vista pagano. A veces en un contexto pagano se ha dicho que la venganza es el placer de los dioses. Bien, a eso se refiere este aspecto. Es decir, es obtener alegría del mal ajeno. Sacar gozo y satisfacción. En el fondo eso lo que hace es mostrar un corazón verdaderamente mezquino, incapaz, ¿no? de gozar con la verdad y con el bien, ¿no? Eso está ligado una cosa a la otra. Pues esa especie de satisfacción que a veces conlleva la venganza, ¿no? El hecho de que algunos sientan la venganza como un placer.
¿Acaso no es eso de no se alegra con la injusticia? Es un matiz, ¿no? Un matiz que lo acerca mucho, lo hace bastante similar. A otro nivel distinto también podíamos y debemos de examinarnos en este punto de esta 1 Corintios 13. Examinarnos también que hasta qué punto hemos hecho, no digo ya un alegrarnos con la injusticia, pero sí quizás hacer un pacto con ella, hacer las paces con la injusticia, de alguna manera acostumbrarnos a ella, no rebelarnos frente a ella. Sencillamente pues eso, decir, el mundo es así y yo no puedo cambiarlo, ¿no? Y es frecuente que en el hombre haya un proceso de tentación en el que pasa de tener pues unos ideales, de ser idealista en el buen sentido de la palabra, no un ideal de aportar su grano de arena para transformar el mundo. A veces el hombre en un primer momento de su vida ha podido tener pues un deseo de transformar el mundo, incluso de ofrecerse al Señor. Señor, me gustaría ir y entregar mi vida para la transformación de la humanidad, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Pues que uno se va un poco, bueno, no es que niegue esos ideales, pero sencillamente va acomodándose en la vida, empieza pues a decir que tiene que ocuparse de ciertas responsabilidades, de que el trabajo, esto, lo otro, de alguna manera hace un pacto con un estilo de vida en el que se valora a sí mismo pues por su bienestar, por su comodidad, por haber sido capaz de conseguir un determinado trabajo, porque le ha costado pues un esfuerzo grande poder llegar a adquirirlo en unas oposiciones o lo que fuera. Después está que si he comprado un coche, que si se ha metido en una casa, que si tal, que si cual. Entonces coge unas metas muy a ras de tierra, pone en ello su corazón, pone en ello sus ideales, a ello se conforma y parece que su horizonte es como si al borrico, ¿no? Al burro le ponen las orejeras y entonces ya solamente ve lo que tiene a 15 metros delante suyo. Y entonces esa perspectiva que tenía, ¿no?, de un deseo de un mundo más justo, eso se queda en sueños e ilusiones de juventud que él tuvo. De alguna manera ha vendido, ha traicionado, ¿no?, pues ese sentido pues idealista, en el buen sentido de la palabra, lo ha traicionado por un plato de lentejas. Se ha conformado pues a las metas de esta vida, e incluso llega a decir, bueno, pues este mundo no hay quien lo cambie, además nosotros que vamos a cambiar, los que tienen que hacerlo son los gobiernos, son los políticos los que tienen que hacer estas cosas, esto a nivel personal e individual no hay quien lo cambie, y eso también es un proceso que forma parte, no digo de alegrarse con la injusticia, ¿verdad?, pero sí de hacer un pacto con ella, una especie de pacto, en el que yo, es como si dijese, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo soy quien para cambiar lo que ocurre en este mundo? Hay pues, ¿no?, un peligro frente al que tenemos que examinarnos, una cierta connivencia con el mal, de muchas formas, a muchos niveles, pero también no olvidemos que hay una connivencia con la injusticia desde el momento en que nos acostumbramos a convivir con ella y sin indignarnos, sin escandalizarnos de la injusticia, sino haciendo pues una especie de pacto de convivencia con ella. Bien, el siguiente punto dice, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. Se alegra con la verdad. Qué importante es que examinemos este aspecto, ¿no? Que nos examinemos de nuestras faltas de sinceridad, de nuestras mentiras, de nuestras hipocresías, de nuestras faltas de lealtad, de nuestras faltas de apertura a la verdad, con todas sus consecuencias. El hombre, el cristiano, el discípulo de Jesucristo, se alegra con la verdad. Primero, digamos que no es escéptico. Eso es importante. Acordaros de que Pilato le dice a Jesús con ese tono escéptico, ¿y qué es la verdad? A ver, ¿y qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Cada uno tiene su verdad. Hay tantas verdades como hombres hay en el mundo, ¿no? Cada uno se hace una verdad a su medida, a su conveniencia. Eso si os dais cuenta,
Eso que dijo Pilato es absolutamente pues, el mal de nuestros días y de nuestro momento, ¿no? El no creer en la verdad. El pensarse que la verdad se adecúa a mí. No soy yo el que tengo que adecuarse a la verdad, ¿no? En el fondo es un no creer en la objetividad, en que este mundo está creado por Dios, está creado somos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Y en este mundo existe la huella de Dios en la propia ley natural, lo cual supone creer en una verdad ante la cual tenemos que adecuarnos para ser felices. Bien, pues frente a eso no, estamos en un mundo lleno de subjetivismo, de relativismo, en el que pretendemos negar la propia existencia de la verdad. Esa frase escéptica de Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y la tenía a un palmo de sus narices. Jesucristo es la verdad. Y lo tenía muy cerca de sí cuando formuló esa especie de pregunta escéptica, pregunta que no buscaba una respuesta, por cierto, porque hay preguntas que buscan respuestas y preguntas que se hacen para autojustificar, pues el propio estado de escepticismo. Pues ese es el caso. Uno enseguida se da cuenta cuando alguien viene preguntando porque busca saber, quiere la verdad y pregunta con deseo de encontrar la verdad. Hay otras preguntas que sencillamente lo que buscan es echar tinta como los pulpos para que allí no se vea nada. Eso se nota enseguida en el tono, en la manera en la que alguien pregunta. Si busca la respuesta, a mí me ha ocurrido en ocasiones que se acerca a una persona, hace una pregunta en este tono, bueno, tú intentas empezar a responder y en cuanto que él ve que la pregunta que ha hecho tiene respuesta, ya no le interesa la respuesta que le estás dando. Busca otra pregunta sin haber escuchado, sin escuchar la respuesta que le estás dando. Pero tú no habías preguntado, pues ahora escucha la respuesta. Entonces, ¿para qué preguntabas? ¿Para justificarte? ¿Para de alguna manera confirmar tu escepticismo? Se alegra con la verdad. Es el cristiano, el discípulo de Jesucristo, busca la verdad, sabe que esa verdad existe y que su felicidad consiste en adecuarse a ella, no en hacerla a mi medida, no en acomodarla, no en deformarla para que me resulte más cómoda, ¿no? Es que es así. Es mi pie el que tiene que adecuarse al zapato, ¿eh? Y no el zapato el que yo tengo que romperlo para que se adecue a mi pie. Esta es, por lo tanto, una afirmación importante. Que no queremos decir con esto, a ver, entendedme, no queremos decir que la verdad pues tenga que ser echada, un instrumento arrojadizo, ¿no? Para echarlo en cara de nadie. No. La verdad siempre tiene que estar de la mano, siempre tiene que venir de la mano de la caridad. Cuando la verdad se pretende imponer al margen de la caridad, como un instrumento arrojadizo, como un terrestriego en la cara esto, ¿no? Pues esa verdad, la verdad es que, y valga la redundancia, tiene apariencia de verdad, pero está divorciada de la caridad y no es la verdad auténtica de Jesucristo. La verdad auténtica de Jesucristo es aquella en la que verdad y caridad están eternamente desposados, no para siempre están desposados. Y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Porque es muy frecuente encontrarte pues, a personas que en nombre de la verdad faltan a la caridad. Pues eso, te echo en cara esto y te vas a enterar, te voy a recordar aquello que tú... Bueno, en nombre de la verdad faltan a la caridad. También puede ocurrir lo contrario, que a veces en nombre de la caridad se falte a la verdad. Es que por la paz de una Ave María hay que tapar esto y tal, pues para que el chico no lo pase mal. Oiga, mire usted, o sea, no recurra usted al argumento de la caridad para faltar a la verdad. Las dos cosas pueden ocurrir, ¿eh? Y creo que además las dos cosas ocurren también en esta cultura nuestra, que uno recurre a la caridad, a la verdad para faltar a la caridad, o se agarra a la caridad y falta a la verdad. Verdad y caridad se funden en Jesucristo. Cristo es la verdad y Cristo es el amor.
Y por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos, ¿no?, que dar el siguiente paso, ¿no?, el paso de decir, la caridad, la verdad por sí misma y expresada con cariño, expresada con confianza, la verdad será sanante, será terapéutica, es decir, tenemos que quitar el miedo a la verdad. A veces uno dice, "Ay, cuidado, si digo la verdad, pues puede ocurrir que me busque problemas, que tal. Entonces voy a recurrir a otro conducto. El tema de las mentiras piadosas, ¿sabéis? Las mentiras piadosas pretenden justificarse como un decir, bueno, pues la verdad puede hacer daño, pues la verdad va a hacer daño, y entonces yo se supone que soy más papista que el Papa, y yo voy a ver de qué manera vendo las cosas para que la verdad no haga daño. Oye, tú confía en la verdad. Confía en la verdad. A ver si te crees tú que tú vas a presentar las cosas de una manera distintas a la verdad para que sean menos dañosas. Confía en el poder de la verdad. Dila con cariño, es verdad. Dila con caridad. Expresa una verdad no con acritud, pero confía en la fuerza de la propia verdad. Y no caigas en esa tentación de las mentiras piadosas, que es tener miedo a la verdad. No tengas miedo a la verdad. Que muchas veces no. Pues cuando alguien recurre a la mentira piadosa, lo que hace es un camino mucho más largo y al final para buscarse más problemas. Más problemas. La verdad es cierto que puede ser también, a veces nos exige pues una mortificación propia, exige un olvido de nosotros mismos, un superar, ¿no?, pues nuestro propio pecado de subjetividad, ¿no? Pero al final es el camino más corto. Aquello que decía aquel, ¿no?, que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente quiere decir, mira, aunque la verdad pueda resultar mortificante, ¿no?, aunque la verdad nos pueda dejar en vergüenza en un momento determinado, aunque pueda suponer tener que superar el amor propio, tener que romper nuestra imagen delante de los demás, tener que humillarnos, ¿no? Todo eso es sanante. Todo eso forma parte de una terapia de Dios en la que nos purifica. Cuando uno por amor a la verdad y por respeto a la verdad tiene que quedar mal delante de los demás, ¿no?, o hacer entre comillas, el ridículo, pues sencillamente por reconocer una verdad, ¿no? Eso es sanante, es sanante. No hay que olvidarse de que es el Espíritu Santo el verdadero director espiritual de nuestra vida, y cuando por respeto y amor a la verdad, pues por lo que sea nuestra imagen queda mal, y ya que sé, pues caemos en una contradicción patente porque habíamos dicho una cosa y luego resulta que es otra. Y entonces uno, en vez de tapar eso, ¿no?, pues en vez de tapar, no le importa que eso quede patente y no se esconde de esa verdad, es creer y confiar, ¿no?, en que la propia verdad, que es Dios, y pues será la que me sane. La verdad os hará libres, que es uno de los textos evangélicos más impresionantes, ¿no? La verdad os hará libres. No busques otro camino de libertad aparentemente más corto, menos mortificante, menos que al final va a ser mucho más largo. La verdad os hará libres. No te importe desnudarte ante Dios y ante los demás. No te importe que quede patente, pues no te importe mostrar tu debilidad. Que a veces aquí siempre a tapar la debilidad, ¿no? Que no me vean los puntos débiles. Y para eso a mentir, ¿no? Cuando uno recurre a mentir para tapar los puntos débiles, ¿no?, la verdad es que yo creo que cae en una tentación tremenda. Se alegra de la verdad, el amor de la verdad, el amor a la verdad, la confianza en la verdad, en el poder que tiene la verdad por sí misma. Que las cosas se imponen por su propia fuerza, ¿no?, por su propio peso. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.